Alerta en C5N Adrián Salonia, allí con los operarios de la línea B sin servicio, como habíamos anunciado hace unos instantes, y durante toda la noche en C5N se encuentra detenida y sin funcionar la línea D del subte. Adrián Salonia. Robert, bueno, buen día. Buen día. Estamos aquí en la Croce. Esta es la imagen que resume lo que va a ocurrir gran parte de esta mañana. Vigiladores del subte B están sentados en los andenes. Hay un reclamo salarial que en minutos lo vamos a escuchar, pero no funciona la línea B de subtes por esta protesta de vigiladores privados. A las 5 abren las líneas del subte, por lo tanto la línea B está completamente cerrada. Pero vamos a conversar para entender el reclamo con Rodrigo, él es vigilador privado. Rodrigo, buen día. Bueno, ¿por qué este reclamo? ¿A qué se debe? Buen día. Nosotros desde marzo le venimos reclamando a la empresa por horas extras que no nos pagan. ¿Qué empresa? MCM. Porque nos pagan el salario básico cuando hacíamos de 9 a 12 horas realmente, y nos pagan solo por 8. A raíz de eso empezó el conflicto de que nosotros mandamos carta documento pidiendo eso, nos sacaron de nuestros puestos, fue la medida de fuerza que tomamos el 1 de octubre, ahí se negoció de que nos iban a pagar la deuda. En 48 horas presentado el informe, nunca nos pagaron nada, nos sacaron, estamos en un limbo que no nos dan objetivos, no nos dicen dónde ir. Rodrigo, quiere decir, les adeudan gran parte del sueldo salarial y además, en vez de trabajar 6 horas, porque se sabe que trabajar en el subte es insalubre, los hacen trabajar 12, 13 y hasta 14 horas. A veces hasta 24, 36, porque si no te llega el relevo te tenés que quedar. Esto es nuestro recibo de sueldo, 1.400 pesos, o sea, no podés vivir con esa plata. Nos pagaban 5.000 aparte en negro, pero nosotros queremos toda nuestra plata en blanco. Vos fijate que acá tenés el convenio ya firmado, desde el 2006 está el convenio hecho, que dice que acá tenés que trabajar 6 horas, máximo 2 horas extra, o sea, podés llegar a las 8, pero acá nos están pagando por 12 horas, solo 8, y como si estuviéramos afuera, no en un lugar insalubre. Bueno, ¿cómo continúa la jornada de hoy? ¿Van a permanecer sentados en los andenes? ¿No van a abrir la línea de subte B? ¿Qué va a pasar? Y hasta que no se presenten a dialogar, no vamos a levantarnos de acá, por consiguiente no se pueden mover las formaciones porque fíjate, lastimaría a todo el mundo. Así que la línea B no se va a abrir. Rodrigo, dame un minuto, ahora vuelvo con vos, pero vamos a hablar, Robertito, con la cara visible a veces de muchos conflictos, quien pertenece al sindicato también del subte, de la Carbonara. ¿Tiene gran responsabilidad aquí o parte de responsabilidad del gobierno de la ciudad, de la Carbonara? Buen día. Buen día, ¿cómo están? La responsabilidad primera la tiene la empresa que los contrató. Aquí hay compañeros de MCM, pero también hay de otras empresas, de Briefing, de Murata, de otras empresas. Hay que recordar que hay casi 300 trabajadores que están en la misma situación que ellos. Y después, obviamente, Metrovías y el gobierno de la ciudad, que a través de SBASE contratan a estas empresas en lo que es un verdadero fraude laboral. Ustedes han escuchado lo que les decían los trabajadores. Años, algunos de ellos 2 años y medio, sin cobrar lo que han trabajado, sin que le pagaran las horas extras, incumpliendo un convenio que está vigente. Quedarse a veces hasta 24 horas trabajando. Más de 24, algunos se han quedado hasta 36, 38 horas porque tienen que esperar un relevo, porque si no esperan el relevo son despedidos. Las respuestas que han obtenido de estas empresas, del propio gobierno de la ciudad y de Metrovías, cuando han reclamado que le paguen lo que le corresponde, ha sido el traslado o el despido. Y ellos, hay que recordar que hace unos 17 días atrás estuvieron aquí haciendo una medida parecida, fueron convocados por Ezequiel Sabor, que es el subsecretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, se firmó un acta donde la empresa se comprometía a darle una respuesta a estos reclamos, ellos se comprometían a esperar 15 días sin realizar ninguna medida, ellos han cumplido. Y la empresa y el gobierno de la ciudad y el propio Ezequiel Sabor no ha cumplido con lo que se ha comprometido, por eso hoy están obligados a volver a hacer esta medida de fuerza y no son ellos los responsables de que la línea B no esté funcionando, sino que son estos funcionarios y estos empresarios que no han dado respuesta y siguen manteniendo el fraude laboral. De la Carbonara, técnicamente entonces el pasajero que quiera tomar, supongamos 5 y 20 el subte de la línea B no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo porque los trabajadores están haciendo esta medida, los trenes no pueden circular y hay que recordar que la respuesta la tienen, insisto, las empresas y el gobierno de la ciudad, que deben darle una solución, deben terminar con este fraude laboral, deben respetar los derechos de los trabajadores. La cartera de trabajo de la ciudad tendría que estar convocando a este grupo de trabajadores y también a la empresa que los contrata. No solo convocando, sino que ya deberían, antes de convocarlo, darle una respuesta, porque ellos, insisto, hace 17 días atrás se presentaron allí con muy buena voluntad,
levantando la medida, entendiendo que los que usamos el transporte público somos también trabajadores, pero desde el otro lado no han tenido respuesta. Aquí lo que tiene que hacer la empresa y el gobierno de la ciudad es decir que tienen que ir y pagarle lo que le deben, tienen que asegurarle el puesto de trabajo donde lo tenían aquí en el subte y respetar el convenio de trabajo. Afortunadamente, nosotros hemos hablado con los usuarios en estos días, entienden el reclamo. Nosotros como trabajadores de subte, si bien no estamos en ninguna medida, estamos apoyando, entendiendo que es una medida totalmente legítima. No se puede continuar con esto. Le han robado dinero del bolsillo, le han sacado la comida de la boca a los hijos de estos trabajadores porque no le han pagado las horas que han trabajado, no le han respetado ninguno de los puestos de trabajo. Más. Mira, a pocos metros, Robert, está la Policía Metropolitana, que ahora nuestro camarógrafo va a mostrarlos. Son efectivos que bajaron hace muy pocos minutos, serán cerca de 10, están muy cerca de donde nosotros estamos trabajando. ¿La Policía Metropolitana o la anterior vez que cortaron? ¿Qué pasó? ¿Ellos intentan que los trabajadores salgan de las vías? ¿Cómo se manejan? Bueno, en la anterior ocasión, primero trataron de impedir la bajada de los medios aquí para que muestren la situación, para que puedan hablar los trabajadores y denunciar este fraude que estamos denunciando. Han intentado por todos los medios en aquella ocasión intentar que no se realice esta medida, esconderla debajo de la alfombra como nosotros lo planteamos. En esta ocasión no sabemos qué están planeando. En los últimos momentos han llegado bastante efectivos de la Metropolitana. Esperemos que se resuelva por la vía pacífica, porque los trabajadores lo han dicho claramente. Nosotros lo único que queremos es nuestro puesto de trabajo, la estabilidad laboral aquí en el subte y que se nos pague lo que nos corresponde. No están pidiendo nada raro, insisto, si uno trabaja 14 horas en un lugar que no corresponde trabajar 14 horas, hay un fraude laboral. Si no le pagan lo que le corresponde, hay un fraude laboral, y la responsabilidad no es de ellos, sino de las empresas y del gobierno de la ciudad. Nos encontramos algunos minutos. Robert, bueno, te escucho. Adrián, entendemos justamente los reclamos de los empleados de la línea B, por supuesto, pero también tenemos que entender que los más afectados son siempre los pasajeros, ¿no? Aquellos que usan todos los días, cotidianamente y desde años y años y años esta línea B, ¿no? Para llegar a sus trabajos y también para acercarse a sus colegios, en el caso de las madres con sus hijos. Así que entendemos por un lado lo que sucede con la línea B, pero también estamos al tanto de lo que va a suceder allí contigo, informándonos, por supuesto, minuto a minuto, y también la llegada, obviamente, de aquellos que no se han enterado todavía que esta línea no funciona, Adrián. Sí, mucha gente se levanta con C5N, Robert, y seguramente ahora se está informando. Quiero mostrarte también esta imagen del portón completamente cerrado. Ahora estamos viendo. Recordemos que aquí en la Croce hay muchísima gente que también llega a bordo del tren, del conurbano, y directamente baja para tomarse el subte. Es elocuente también la imagen de los operarios allí en la vía del tren, ¿no? Al borde de los andenes, sentados sobre lo que es el suelo, ¿no? Del propio andén. Sí, y de alguna manera impidiendo que la máquina arranque, ¿no? Funcione, como decía allí uno de los empleados que estuviste hablando vos. El hecho de que los empleados estén así, eso impide obviamente que las formaciones no lleguen a esta estación, ni tampoco a las próximas, Adrián. Sí, la presencia de trabajadores en las vías, esto hace que las formaciones no salgan. Veremos la actitud de la Policía Metropolitana, que llegó hace muy pocos minutos. Esto hay que resaltarlo. En otras oportunidades la Policía Metropolitana ha desalojado las vías. No sabemos cuál va a ser el proceder, pero como vos estás señalando... ¿Esas mujeres que están ahí, Adrián, son empleadas de la línea? ¿Esas que están allí? Justo la cámara las había tomado unas señoritas que estaban allí entre los molinetes de entrada, allí. Exactamente, sí, son empleadas. Sí. Son empleadas. Y atrás hay pasajeros, veo, ¿no? ¿Puede ser? Allí detrás de los molinetes. Son agrupaciones de respaldo. Los trabajadores, los usuarios, Robert, no tienen acceso. No tienen acceso por el portón, nosotros ahora estamos trabajando. Claro, están completamente cerrados. Sí, como están cerrados los portones, no pueden descender. Pero sí vemos que están los trabajadores en conflicto y también los trabajadores del subte que llegaron aquí para respaldarlos. Está la Policía Metropolitana, también hay un grupo de personas que creemos que son de desbase, pertenecen al gobierno de la ciudad, este grupo de personas de traje
que están allí, seguramente representan al gobierno de la ciudad. Quiere decir, acá ya hay tres sectores de trabajadores representados. El gobierno de la ciudad, que allí está hablando con un efectivo de la Policía Metropolitana. De este lado del molinete, donde estamos trabajando, muy cerca de las vías, están los trabajadores del subte y están los trabajadores de ese conflicto, que a Rodrigo era el primer trabajador que escuchábamos ni bien comenzamos esta salida. Lo curioso es ver allí, ¿no, Adrián?, que la línea B es la que no funciona, la que no va a funcionar debido a este reclamo salarial, pero el resto de las líneas, la A, la C, la D, la I, la H, también, esas tienen la posibilidad de funcionar, porque te imaginas que perteneciendo, yo no sé, vos me podrás desasnar también a mí, el hecho de que la línea B no funcione implica que los otros andenes o las otras conexiones como la B, perdón, como la C, como la E, como la D, también estén obstruidas, ¿o no? A ver, vamos de vuelta a consultarle un minuto a Claudio de la Carbonara. ¿Sabe o tiene información si las otras líneas están funcionando o solamente la B? En principio las demás están funcionando, pero como te decía hace un rato, no descartamos que si no hay respuesta, los trabajadores tercerizados de las diferentes líneas reclamen lo mismo que estos compañeros, que es lo lógico, que es lo básico y que es un reclamo legítimo. En principio, lo que tenemos como información es que todas las demás van a iniciar o ya iniciaron su servicio en forma normal. ¿Otras líneas de la Carbonara tienen trabajadores que pertenecen a esta empresa en conflicto u otras empresas? Hay una empresa que es MCM que tenía, digamos, objetivos aquí en la línea B y también en la línea D. Y hay otra empresa aquí presente, los trabajadores de Briefing, que tienen en diferentes líneas de la red. Por eso te digo, esto no es una cuestión que se da solamente en la línea B, sino que es generalizado, es un fraude laboral en general en todas las líneas del subte, con empresas tercerizadas de seguridad, que en muchos casos están aparentemente relacionadas con algunos gerentes de la empresa Metrovías o con algunos funcionarios del gobierno de la ciudad. Eso es lo que nos Eso es grave, Eso es lo que nos han dicho. Estamos tratando de chequear la información porque no nos parece coherente decir, asegurar esto si todavía no tenemos la comprobación, pero es lo que nos han dicho. Estamos tratando de corroborarlo porque obviamente esto sería mucho más profundo y se entendería del porqué del fraude, ¿no? Recién hablando con Robertito, estábamos, que está en los estudios de C5N, cuando hay trabajadores presenciándose en las vías, no funcionan las formaciones, no salen. En principio no deberían hacerlo porque los trabajadores están en la vía, salvo que la empresa quiera, o Esbase quiera, tener algún muerto, que venga algún tren manejado por personal jerárquico. Obviamente los trabajadores no van a mover los trenes sabiendo que hay trabajadores, que hay personas en la vía. Debería estar cortada la corriente, me imagino que está cortada la corriente, teniendo en cuenta que aquí tenemos el tercer riel que tiene alta tensión. Pero bueno, esto es una decisión de la empresa, de Esbase. Los trabajadores lo que están haciendo, siendo lo más cuidadosos posible, solamente poniendo las piernas hacia las vías. Pero hay que entender que el reclamo hay que darle respuesta, no se puede tratar de culpar o culpabilizar a los trabajadores por algo que es legítimo. Adrián, querido, lo que te preguntaba, lo siguiente también, ¿no? Que hace 17 días más o menos se presentó una situación similar, de la cual, bueno, los operadores y también los trabajadores de allí de las líneas del subterráneo también pedían reclamo salarial y también habían iniciado un paro. ¿Cómo se resolvió? ¿Si va a ser de la misma manera que la otra vez? Si ellos esperan que llegado el mediodía quizás alguien se acerque y les dé, bueno, un punto final a este reclamo. Porque, bueno, hace 17 días había comenzado a la mañana con un paro similar a este y al mediodía se había resuelto. En esta ocasión, ¿vos qué pensás, Adrián? Vos que estuviste allí y, bueno, tenés tanta experiencia en todas estas situaciones a la mañana, que la gente se encuentra, ¿no? Al llegar, como decís vos, nos ven en C5N y se enteran que no tienen la posibilidad de viajar, pero hay otra gente que quizás esté llegando y allí se encuentre, bueno, con el portón cerrado y demás. Sí, la información que tenemos es que la anterior vez los llamaron, les prometieron que iban a pagarles lo que le debían, pero después esa promesa no se cumplió. Generalmente ocurre esto, se comunica la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad para tratar de poder solucionar el conflicto cuanto antes. Obviamente los pasajeros no pueden usar el subte, esto repercute también directamente en el gobierno de la ciudad. Hoy los subtes los maneja el gobierno de la ciudad, por eso este tipo de conflicto al gobierno de la ciudad no le sirve, por eso intentan por cualquier vía solucionar el conflicto. La anterior vez, como vos estás mencionando, no los llamaron, les prometieron, pero no cumplieron con esa promesa, por eso vuelven aquí a arrojarse prácticamente en las vías, porque yo te quiero mostrar, están sentados en los andenes
los trabajadores no están sobre las vías, pero están muy cerca. Y esto, repito este concepto, la presencia de trabajadores en las vías hace que las formaciones no puedan salir. Adrián, si te parece, hacemos una breve pausa y regresamos con vos cuando lo dispongas. Mientras tanto, allí vemos la formación de estos empleados de seguridad a la vera del, tal cual, de las vías del tren, de las vías de este subterráneo. Tenés prioridad, Adrián, ya lo sabés. Entonces, si te parece, vamos a una breve pausa y regresamos aquí bien temprano con este conflicto allí en el subte línea B, sin servicio. Aquellos que están viendo C5N, estén bien informados que hasta el momento no ha habido ningún tipo de arreglo y esto podría seguir durante el día de hoy, según la información de Adrián. Y ya saben, la línea B hasta el momento sin funcionamiento, aguardando respuestas, tal cual sucedió hace 17 días. Y aquí